Comenzamos con la escritura que está en Habacuc 2, del 2 al 3. Y dice, y el Señor me respondió y me dijo, escribe visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no de cumplirse. Aunque tarde, espera que llegue, vendrá sin falta, no tarda ya. Esos prontos del Señor, ¿verdad? Esos, sí, miento. 2000 años después estamos esperando su venida. Pero el punto no es el tiempo aquí, el punto es que Dios está hablando, como les dije en clases pasadas, nos dice que seamos fieles con lo que Él nos da. Aquí está diciendo, escribe la visión. O sea, te está diciendo, te estoy mostrando algo. Escribe lo que te estoy mostrando. En el libro de Daniel se observan 4 maneras en que se puede percibir una visión. La palabra jasón, que es una palabra que se refiere a una imagen mental, un sueño, una revelación, le dicen un oráculo. Y en el libro de Daniel 1:17, la palabra jasón aparece cuando dice, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Entendía no solamente sueños, sino también visiones. Entendía imágenes mentales, entendía revelaciones que venían de imágenes en la mente. Daniel 2, del 1 al 2, dice, en el año del reinado de Nabucodonosor, tuvo algunos sueños que lo perturbaron a tal grado que se le fue el sueño. Y entonces mandó llamar a los magos, astrólogos, adivinos, hechiceros para que le explicaran sus sueños, y estos acudieron a presentarse al rey. Lo usan como una visión nocturna. Yo envié a mis profetas para advertirte, eso es Daniel, Oseas 12:10. Dice, yo envié a mis profetas para advertirte con numerosas visiones y parábolas. Está diciendo, Dios, les estoy dando visiones. Isaías 1:1 dice, estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los años de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá. Estas son las visiones, jasón, imágenes mentales. Luego viene la palabra Hesev. La palabra Hesev es H-E-Z-E-V. Esta palabra en arameo significa percepción o visión. Hay veces en las que lo que tú ves es algo que estás percibiendo. No es algo que estás viendo como una imagen, es algo que estás percibiendo. Algunas veces es un flashazo de algo que no está en movimiento, no estás viendo colores, no estás viendo más que fue una impresión o algo que sientes, que percibes, que presientes en el corazón. ¿Sí? Esta palabra en arameo significa percepción o visión. Esta palabra es usada cuando Daniel recibió un secreto del Señor en una visión nocturna y más tarde sirvió para interpretar el sueño del rey con respecto al ídolo metálico. Este tipo de visión ocurre muchas veces mientras la persona duerme, es una visión nocturna.
¿Han ustedes estado en ese estado donde todavía no estás dormido, pero tampoco estás despierto y de repente ves algo, ¿sí? Pero todavía no estabas dormido, estabas entre dormido y despierto, pero viste algo, ¿sí? Esa es una visión nocturna. ¿Cuántos de ustedes han tenido algo así? ¿Sí? 2 personas, wow. Pensé que éramos más proféticos. ¿Cuántas personas han tenido esta experiencia? Ahí hay más de 2. Ok. Acaben de despertar y, y denle energía a su mano cuando la tengan que alzar. En Daniel 2:19 dice así: fue así como durante una visión nocturna el secreto le fue revelado a Daniel, por lo cual bendijo al Dios del cielo. En Daniel 2:28 dice: pero hay un Dios en el cielo que revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Es Daniel hablando. Ahora le diré, le está hablando al rey, lo que usted soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Daniel 4:10. Lo que yo veía en mi mente mientras estaba en mi lecho es lo siguiente. Me parecía ver que en medio de la tierra había un árbol de gran altura y empieza a describir lo que vio. Ay, bienvenida. De regreso. Ay, viajera. Entonces, Daniel 4:13 dice: mientras yací en mi lecho, en las visiones de mi mente, vi descender del cielo a un vigilante santo. ¿Cuándo lo vio? Mientras estaba en su lecho. ¿Sí? Daniel 7:2. Esa noche en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, con vientos fuertes y soplando de todas direcciones. ¿Cuándo vio esa visión? En la noche. Esa noche en mi visión. Daniel 7:7 vuelve a decir: luego en mi visión de esa noche vi una cuarta bestia aterradora, espantosa, muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro, y empieza a describir esa visión tan intensa y fuerte. ¿Sí? No nos vamos a entrar a la visión, le estoy hablando que vio. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que hay visiones nocturnas, ¿sí? Que no llegan a ser sueños, pero que entran casi ahí. ¿Ok? Después viene la palabra en hebreo que se llama mará. Esta palabra se encuentra en Daniel 7:8 y también se traduce como visión. Daniel 10 del 7 al 8. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse, así como le pasó a ¿quién? A Pablo. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión, y las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces, esta visión, la palabra mará lo usa para ver impresiones que en otra parte lo llama como la visión de un espejo.
Eh, Daniel estaba a la orilla del río Jedequel en Babilonia, cuando de pronto fue sorprendido por un estremecimiento que lo hizo caer rostro en tierra, donde estaba junto al agua. Cae rostro en tierra, levanta la vista. Entonces vio lo que en teología se considera como una teofanía. Una teofanía es la manera en que Cristo se aparecía en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Cuando dice el ángel del Señor y sabemos que ese ángel era Dios, era Jesús. El hombre que vio Daniel en la visión estaba vestido de lino, llevaba un cinto dorado, así como lo describe en otras partes, como en el Apocalipsis, la palabra de Dios. Dice, sus ojos eran como relámpagos y sus brazos y pies como de bronce. Su voz era como el sonido de muchas aguas. Parte de la descripción es similar a lo que vemos en Apocalipsis, el primer capítulo. Se menciona como palabra espejo cuando se estaba en la construcción del templo y se estaban juntando los elementos para el arca y demás. En Éxodo 38:8 dice, con los espejos de las mujeres, con los marás de las mujeres que velaban la entrada del tabernáculo de reunión, hizo también la fuente de bronce y su base de bronce, donde se reflejaban ellos. En esta escritura que sigue, el Señor usa esta palabra para decir que a los profetas Él se les aparece de esta manera, como Mará. Y el Señor les dijo, escúchenme bien, cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. ¿Sí? En las visiones vemos reflejada la personalidad, la persona de Cristo, la personalidad de Dios mismo. Así como en 2 Corintios 3:18 que nos dice que estamos reflejados en Él como un espejo, pero es en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Nos vemos reflejados en Él y cada vez nos convertimos más como Él. ¿Sí? Bueno. Ezequiel tiene una extraña y poderosa visión entonces. Este tipo de visión que dice el día 5, es Ezequiel 1, versículo 1 y 4 y 5. Dice, el día 5 del mes cuarto del año 30, yo, Ezequiel, me encontraba junto al río Quebar entre los cautivos y de pronto los cielos se abrieron. Si vieron, estaba junto al agua también. De pronto los cielos se abrieron y tuve visiones de parte de Dios. Y luego dice lo que vio. Y me fijé y vi que del norte venía un viento tempestuoso junto con una nube impresionante envuelta en fuego y rodeada de un gran esplendor. Y en medio del fuego había algo semejante a bronce refulgente y en medio de la nube se veía una figura de 4 seres vivientes y todos ellos con apariencia humana. Estaba viendo, eran serafines. Sí. Entonces, está viendo un reflejo del cielo, de lo que hay en el cielo, ¿cierto? En Daniel 10:16, Daniel también se encuentra con un ángel. Pero aquel que estaba delante de mí y que era semejante a un hijo de hombre, me tocó los labios y por eso me atreví a hablar. Y le dije, mi Señor, esta visión me causa mucho dolor y me ha dejado sin fuerzas. ¿Sí? Está recibiendo algo muy poderoso. Lo que recibió Daniel fue tan poderoso
que el príncipe de Persia estuvo peleando con el mensajero que Dios había enviado para hablar con Daniel. Y estas visiones de Daniel eran tan importantes para nosotros hasta el día de hoy. Entonces, hubo una guerra, fue algo muy importante. Y a Daniel se le abrieron los ojos espirituales para ver lo que estaba sucediendo. Ahora está la palabra mare. No es mare, es mare. ¿Sí? La cuarta palabra significa visión sobrenatural o aparición, algo que se ve. Y se utiliza en Daniel 10:1, donde Daniel recibió la visión, esa que dice que no comprendió y ayunó durante 3 semanas. Estaba buscando, primero vio este tipo de visión y después tuvo la visión del ángel que le explicó esta visión. ¿Sí? En el año tercero del rey del Ciro de Persia, es Daniel 10:1 y 2. En el año tercero del rey de Persia, Daniel también, llamado Belsasar, recibió una revelación, un mensaje. La revelación era verdadera y el conflicto era grande, pero Daniel comprendió la revelación y pudo interpretar la visión. Yo, Daniel, estuve afligido en aquellos días durante 3 semanas. Y después viene la otra visión del ángel. Ahora, los tipos de visiones que estamos viendo. Hay visiones que se dan en éxtasis, ¿sí? Y la Biblia habla de personas que entran en un éxtasis y ven cosas tremendas del Señor. Juan es el que primero viene a nuestra mente, ¿verdad? Bueno, al menos la mía, no sé ustedes. Pero cuando pienso en un éxtasis, pienso, wow, Apocalipsis, Juan, todo lo que vio, wow. Estas palabras, la palabra éxtasis, la usamos para indicar que las visiones pueden ocurrir de diferentes maneras. Y en las escrituras los profetas, bueno, las palabras que acabo de mencionar anteriormente, nos dicen que las visiones pueden ocurrir en diferentes maneras. En las escrituras los profetas de pronto a veces eran sobrecogidos por la inspiración del Espíritu y entraban en un éxtasis mientras se encontraban cerca, por ejemplo, del río, en el exilio. Y Juan estaba en la isla de Patmos, rodeado por el mar Egeo, cuando entró en el Espíritu, como dice la Biblia, en el día del Señor. Dice, y lo describe así: en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta. O sea, en ese tiempo no habían bocinas, ¿estamos de acuerdo? No habían equipos de sonido. Lo más fuerte que ellos conocían de sonido era una trompeta, un shofar, ¿sí? Un cuerno. Y era el que se proyectaba, era lo más que conocían ellos. Entonces quiere decir que también el sonido que producía un humano, pero luego a veces describen la voz de Dios como un trueno. O sea, era una voz que retumbaba. Este era un sonido fuerte. Dices, fue como el sonido de trompeta. O sea, que lo oyó bien. Lo oyó bien y fuerte. En 2 Corintios 12:2 habla de Pablo, ahora en el Nuevo Testamento,
que dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo, fue transportado. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que ningún humano se le permite contar. ¿Suena a éxtasis? Sí, ni siquiera sabe si estaba dentro de su cuerpo o fuera de su cuerpo. Estar en el espíritu significa, o sea, en el espíritu de Dios, entras a la mente y al corazón de Dios. Cuando vivimos en el espíritu, existen momentos en que podemos entrar a tener experiencias sobrenaturales y tener estas visiones de Dios. Hay personas que fluyen solamente en un don y tienen ciertas visiones y experiencias que no vienen de Dios, ¿sí? Tienen ciertas experiencias basadas en un don, no en una relación con Dios. El enemigo puede identificar los dones que Dios ha puesto en nosotros. Más hable por viejo que por diablo, ¿sí? Si tú vas a la escuela y aprendes a leer a la gente, aprendes a leer movimientos, lenguaje corporal y, no, tú te sientes así, tú eres tú. ¿Y tú cuántos años tienes? No, bueno, tengo 20, tengo 30, tengo 50. ¿Cuántos años tiene el diablo? ¿Tú crees que él no te lee? ¿Y no puede descifrar qué dones Dios te dio? Entonces, el enemigo puede identificar los dones que Dios ha puesto en una persona y los pervierte con falsificaciones que los engañan. Para eso, el ocultismo usa diferentes prácticas, como la meditación, las canalizaciones, la adivinación, y también usan muchas veces ceremonias de ocultismo. Y en estas reuniones de ocultismo usan sustancias alucinógenas a través de las que el enemigo penetra en las mentes de las personas, invadiéndolas con experiencias de éxtasis demoníacos y tomando terreno así en las vidas de aquellos que buscan estas experiencias. El enemigo es legalista. Me lo pides, te lo doy y ya tengo derecho legal. Así de simple. Entonces, hay una contraparte pirata del diablo, ¿sí? ¿Quién conoce las prácticas de la nueva era? Y ¿tienen experiencias de esta forma? ¿Son reales? Sí. Y se sienten en ese éxtasis y lo vuelven a hacer. Los ritos afroamericanos, los ritos indoamericanos de los indios americanos de Estados Unidos, que se agarran su pipa y empiezan a hacer sus cosas, ¿sí? Y luego que se encuentran con su espíritu en las montañas, que los mandan y tienen que hacer esas cosas y ven al oso o ven al tigre o ven al lobo y que es su espíritu con el que se identifican. ¿Han escuchado de ese tipo de cosas? Son reales. Conducen intencionalmente a un éxtasis, pero en el espíritu erróneo.
¿sí? Las visiones que se tienen bajo la influencia de las drogas, bajo la influencia de meditación trascendental, esa famosa posición de ¿sí? ¿Qué creen que están haciendo? Están canalizando. Se conectan con demonios que se disfrazan de ángeles, ¿sí? Una experiencia que la he contado más de una vez en mis clases. En Michigan tenía un amigo que salió de ser un líder en las prácticas de la nueva era, y él contaba cómo en sus meditaciones se encontraba con su espíritu guía, y que era un ángel de luz, y que lo guiaba y le daba indicaciones, le daba explicaciones de misterios. Y una vez él contó esto como testimonio de cómo se convirtió a Cristo. Y una vez que alguien le estaba hablando de Jesús, le dijo: ok, la próxima vez que estés meditando, le dijo, no quites la vista de los ojos de ese espíritu. No le quites la vista de los ojos. Y dice que en su siguiente meditación lo hizo. El diablo no puede sostener una imagen de luz porque no es luz. Puede causar que nuestra imaginación lo vea como ángel, pero él es oscuridad siempre. Cuando este hermano no le quitó la vista de los ojos, llegó el momento en que este ángel se le empezaron a poner los ojos rojos, y de vestiduras blancas empezó a pasar a una imagen de demonio. ¿Por qué? Porque el diablo engaña, pero no es luz y no puede permanecer en una imagen de luz porque no lo es. Entonces, aún dentro de un éxtasis que condujo este hermano, ese día él corrió a buscar a su amigo y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque se dio cuenta de a quién estaba sirviendo. Cuando nosotros, a diferencia de las visiones y los éxtasis de Dios, ¿sí? Las visiones que vienen de Dios no las induces, Dios te las da. Porque lo que estás buscando es a Él, no a lo que hace. No estás buscando una experiencia, estás buscando a una persona, ¿sí? Y cuando tú buscas a Dios, Él decide cómo se va a manifestar a ti. No tú decides cómo quieres que Él se manifieste, sino que Él decide la manera en que se va a manifestar a ti. La diferencia entre el espíritu de hechicería y el espíritu de Dios es que el espíritu de hechicería, ¿cuál es su esencia? Ya deben saberlo. ¿Cuál es la esencia del espíritu de hechicería? Los que han estado en mis clases, manipulación. Les he dicho antes que no tienes que ser brujo para operar en un espíritu de hechicería. Jezabel, manipuladora, opera en hechicería. La política
opera en espíritu de hechicería manipulando, ¿sí? Las personas que buscan sus objetivos en diferentes ámbitos manipulando las cosas, torciendo verdades, causando circunstancias para lograr su objetivo, la esencia de lo que operan es hechicería. Hemos hablado de oraciones cristianas de hechicería, donde en lugar de someterte a la voluntad de Dios, estás, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto y yo quiero esto. Y oro por mi hijo, yo quiero que sea doctor y Señor, ábrele las oportunidades y que cuando vaya a su examen que lo pase y que esto y que lo otro y estás empujando a tus hijos a que hagan lo que tú quieres con tus oraciones. Dios no te va a responder si no es su voluntad, entonces ¿quién lo va a hacer? Dios dice, esto no es mi voluntad y yo no voy a ser parte de esto. Entonces viene aquel otro que dice, ¿eso quieres? Ya vi que no es la voluntad de Dios porque te está ignorando, pero te voy a hacer creer que soy Dios. Preguntas después. Sí. Sí. Tantito, permíteme. Es que tengo el tiempo, por eso dejo porque muchas veces las preguntas y estos se responden solitas durante el siguiente tiempo, ¿sí? Entonces, el enemigo puede causar estas cosas, pero lo que Dios hace no está bajo tu control. Esa es la diferencia, que cuando es de Dios, es de iniciativa de Dios, no tuya. Tu iniciativa es buscarlo a Él y Él decide cómo se manifiesta a ti. ¿Quedó claro cuál es la diferencia? Ok. Ahora, hay visiones abiertas, ¿sí? Visiones abiertas son las que la gente ve así como te veo a ti y a mí. Y hay personas aquí dentro de la congregación que de repente me dice, pastora, estoy viendo eso y detrás de usted está esto, o cuando llegó tal persona se vio esto, o etcétera, etcétera. Lo ve con sus ojos. O de repente me dicen, estaba en la escuela y vi en el baño un espíritu así y te describe. Tenía tanto este color, olía de esta manera, Son visiones abiertas. No hay vuelta de hoja, ahí está. Ezequiel era un prisionero político en Babilonia, cerca del río Quebar, cuando de pronto se abrieron los cielos y vio las visiones de Dios. El día 5 del mes cuarto del año 30, yo, Ezequiel, me encontraba junto al río Quebar, entre los cautivos, y de pronto los cielos se abrieron y tuve visiones de parte de Dios. Y me fijé que del norte venía un viento tempestuoso, junto con una nube impresionante, envuelta en fuego y rodeada de un gran esplendor. Y sigue describiendo lo que vio. Lo estaba viendo. Se abrieron los cielos, o sea, se corrió el telón y vi lo que Dios me estaba mostrando. El profeta describe con detalle la aparición de los querubines que llevaban el trono de Dios y cómo viajaban, moviéndose cada uno con una rueda. Estas se llaman visiones abiertas, porque suceden
mientras que el vidente está completamente despierto y lo ve enfrente de él. La mayoría de los eruditos estaría de acuerdo. Esta es una forma muchas veces extática de recibir algo que viene de Dios. Porque muchas veces este tipo de visiones abiertas son parte de ese estado de éxtasis con Dios. O sea, tú estás metido con Dios y de repente el Señor te corre la cortina y te muestra, quiero que veas esto. La Biblia no habla de muchas personas que tienen este tipo de experiencias. Habla de muchos profetas. Pero experiencias de este tipo son situaciones muy importantes. Daniel la tuvo, Pablo las tuvo, Ezequiel las tuvo, vio el río de Dios, etc. Entonces, estas visiones no son porque alguien es más especial, sino porque van junto con una asignación que requiere de una experiencia de este tipo para que la persona o el ambiente a su alrededor reciba lo que está pasando, lo que el Señor está mostrando. Tiene una importancia histórica, ¿sí? Visiones de la noche, lo mencionamos hace un momento, ¿sí? Y vuelvo a mencionar las escrituras. Daniel 7:1. En el primer año del reinado de Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y acudieron a su mente varias visiones. Esto sucedió mientras estaba acostado, pero más tarde escribió lo que soñó para contar lo que más le impresionó. Daniel 7:2. Una noche yo, Daniel, tuve una visión en la que veía que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ya vimos varias escrituras de visiones de la noche, ¿sí? Las vimos en la primera parte. Algunas veces nos cuesta trabajo distinguir entre lo soñé, no lo soñé. Pero si sabes que no estabas dormido totalmente, ¿sí? Es una visión nocturna. Creo que eso ya quedó claro, ¿sí? Visión espiritual interna. Este tipo de imagen, entre las que ya mencionamos en la primera parte, surge en la mente, ¿sí? Es interna. No lo estás viendo por fuera. Son impresiones, imágenes que tú ves en tu mente mientras la persona está completamente despierta, ¿sí? Esta es más común y a menudo la persona puede, a veces no reconoces cuando sucede. En Daniel 8:2 dice, en esa visión vi que estaba yo en las márgenes del río Ulai, en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Él está viendo esto y en esta escritura, a diferencia de la de Ezequiel, donde se corren los cielos y demás, él en esta escritura habla de este tipo de visión interna. Y para este tipo de de visiones, Dios usa lo que ya puso en nuestra estructura, en lo que creó en nosotros. Creó un cerebro, creó neuronas, creó la capacidad de imaginar, ¿sí? Y nosotros desafortunadamente,
hemos catalogado la imaginación como algo que, te lo estás imaginando, no es real. Eso nos han enseñado y eso le decimos a nuestros hijos. Y muchas veces la química de nuestro cerebro puede causar que en la esquizofrenia, en tipos de situaciones donde la gente empieza a ver cosas, el cerebro, la química del cerebro cause cosas. Eso es punto, ¿sí? Pero cuando nosotros en oración, en nuestro tiempo con Dios, empezamos a tener imágenes internas, no está enfrente de ti, pero sabes que Dios está poniendo una imagen en tu mente cuando estás orando por alguien y puedes ver un flashazo de una imagen o simplemente en tu mente estás viendo una imagen, cierras los ojos, ves una imagen interna. Eso es algo que es mucho más frecuente que las visiones abiertas, ¿sí? Las personas que fluyen en el don profético muchas veces tienen este tipo de visiones internas. Y eso cuando sucede es porque Dios tiene la intención de algo. Dios quiere decir algo, quiere mostrar algo, quiere asentar algo, quiere decretar algo. Y de lo que vemos, hablamos. ¿Sí? Y muchas veces, cuando tú ves y comienzas a hablar, el Señor comienza a dirigir tus palabras. Han habido ocasiones en que yo ya aprendí. Cuando estoy viendo algo y estoy recibiendo algo, hace muchos años yo decía, no recibo palabras, así que solo lo veo, no voy a decir nada. Y en mi caminar a través de los años aprendí que el Señor te dice, empieza y yo sigo. ¿Sí? Y cuando uno tiene la fe de comenzar, ¿no dice la Biblia, abre la boca y yo la lleno? ¿Sí? Entonces tenemos que tener esa fe de saber que si estamos en comunión con Dios, Dios nos está dando una visión y sientes que hay un mensaje, pero todavía no te ha pasado el memo, ¿sí? No esperes el documento, que tu boca sea la que lo escribe, porque Dios te está dictando, ¿sí? Entonces, la imaginación, como les dije antes, es algo que Dios creó físicamente, neuronalmente, en nuestro ser. Y hay ocasiones en las que los niños juegan con su imaginación porque es algo que el Señor usa para que ellos crezcan, para que ellos aprendan, ¿sí? Cuando los niños empiezan, no que mi muñequita, y vamos al parque y está caminando y la muñeca no está caminando, pero están jugando, usando, los juegos son necesarios para los niños, ¿sí? Y cuando son juegos sanos, los ayudan en su desarrollo. Pero cuando pasamos al mundo espiritual, aquello que Dios puso desde nuestra niñez, lo empieza a usar para revelarse a sí mismo. ¿Ven cómo Dios nos va llevando? Una cosa desarrolla a la siguiente. Entonces,
¿Los niños se imaginan cosas? Claro que sí. Pero es el campo de entrenamiento de Dios desde que estamos pequeños. Tristemente, los papás de hoy en día descartan todo lo que se imaginan los niños. Y muchas veces, dentro de esa imaginación, el Señor pone visiones de Él en los niños. Y los niños pueden ver ángeles, los niños pueden ver espíritus, los niños pueden ver cosas en el mundo espiritual. Y como, es tu imaginación. Ay, otra vez estás diciendo tonterías. Y cortamos y tapamos y pisamos algo que Dios está queriendo levantar en la vida de una persona desde su niñez. Entonces, y estamos de acuerdo en que cuando no estás caminando con Dios y entregas tu mente a otras cosas, el enemigo puede también usarlo y manipularte de esa manera. ¿Sí? Si tú no caminas con Dios y de repente, y al contrario, eres rebelde, eres esto, y de repente, soñé tal cosa y se cumplió. Y fue un desastre. Alguien se murió o a alguien le pasó algo. ¿Quién crees que lo causó? Dios es un Dios que da miedo a través de visiones, no. ¿Sí? Pero tenemos que discernir cuando Dios nos avisa de algo a cuando el enemigo nos manipula para alejarnos de Dios. Porque la diferencia entre una visión de Dios y una visión del enemigo es que la visión que Dios te da siempre acaba acercándote a Dios. Cuando el enemigo te muestra algo y te aleja de Dios, te enoja con Dios, te aparta de la iglesia, del rebaño, y quiere decir que no vino de Dios. Y el enemigo usó el don que Dios puso en ti para alejarte de Dios. Porque en primer lugar, estabas lejos de Dios. Y te aleja más. ¿Sí? Entonces, ¿Dios avisa de cosas? Sí. Y avisa para que te pongas de rodillas y no pase. ¿Sí? Porque cuando vemos en la Biblia varias veces, Abraham cuando estaba orando por Sodoma y Gomorra, Señor, si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 10, bueno, está bien si hay 10, porque Dios desde el principio le había dicho, ya los voy a destruir. Moisés, cuando se enoja Dios con el pueblo, se postra a interceder por el pueblo. Y Dios dice, está bien, no los voy a destruir. Dios muestra cosas para avisarnos, pero si tú estás con Dios y Dios te muestra algo, tenemos que discernir qué hago. Por eso les decía, revelación, interpretación y aplicación. Mensaje, interprétalo y cómo lo aplicas. Porque en el cómo lo aplicas, puede ser que te esté avisando que alguien que está muy enfermo, Dios se lo va a llevar. Pero eso no quiere decir que tú vayas y le digas a la familia, ¿sabes qué? Dios me dijo que se va a morir. No. Quiere decir que tú debes empezar a orar por esa familia. Y si Dios te dice, ora para que sanes, para que sane, ¿qué vas a hacer? O sea, te muestra, esto es lo que puede pasar. Pero ¿qué tal si oras?
Eso solo se logra en intimidad con Dios, no con lo que alguien más te interprete. Dios tiene toda la capacidad de hablarnos en la intimidad y de confirmar si lo que viene de Él es de Él o no. Claro está, puedes buscar guía, puedes buscar, no entiendo, por favor, necesito ayuda. Es genuino y es necesario, pero Dios nos lleva a ir madurando y a ir discerniendo, de tal manera en que ya no somos simples bebés recién nacidos, sino que vamos madurando a ese lugar donde un día somos padres para enseñarles a otros. Pero vamos aprendiendo con nuestra propia práctica, hasta que llega un día en que volteas y dices, ay, ya entiendo, y puedo ayudarte a ti a entender lo que yo no entendía antes. Entonces, las maneras en las que Dios nos da este tipo de revelaciones, de visiones, son diferentes. Hay visiones así de éxtasis, hay visiones abiertas, hay visiones internas, hay impresiones, ¿sí? Que lo ves en el corazón. Lo ves en el corazón y sabes algo tan simple como que entras a un lugar donde hay algo de hechicería y lo sientes. O cuando alguien que está metido, quiero que sepan que han habido personas que han entrado aquí a la iglesia y personas con este discernimiento me vienen y me dicen, pastora, esta persona huele a azufre. Infiltrados. Y nadie más lo huele, solo esa persona. ¿Sí? Pero es ese discernimiento. Y se los digo como algo real. ¿Sí? Pasa, sucede aquí. Y mientras todos están ahí cantando, las personas que tienen este don profético empiezan a oler, ¿sí? Y lo sienten. Y luego le preguntan a alguien, oye, ¿sientes ese olor? ¿Qué olor? ¿Sí? Pero son personas que tienen esa percepción, ese discernimiento. No todos lo tienen. Hay personas que Dios escoge mostrárselos cuando se los muestra, porque Él quiere y Él, como decimos, se le da la gana de mostrárselo a fulanito, sotanita y decide hacerlo, porque la Biblia lo dice, Dios le da a quien Él quiere, el Espíritu Santo derrama a quien Él quiere, ¿sí? Pero hay personas que de vez en cuando Dios les da mensajes proféticos. Hay personas que fluyen en el don profético y hay profetas que son diferentes maneras en que la profecía se va manifestando. Los profetas de oficio son personas que no solamente ven cosas, sino tienen la capacidad de proféticamente establecer un orden, decretar y establecer orden en lugares, en regiones. Esos son los que son de oficio profetas, ¿sí? No es lo mismo que una persona que fluye en dones proféticos, ¿sí? Todos los profetas fluyen proféticamente, pero no todos los que fluyen proféticamente son de oficio profetas, ¿sí? El oficio es un
no es jerarquía, pero es un nivel necesario para establecer orden. Vamos a cerrar con una oración. Padre, te damos muchas, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres Dios y tú nos sigues hablando el día de hoy. Gracias por tu amor, gracias por tu manera de expresarte tan hermosa y maravillosa. Señor, tú eres digno, tú eres santo. Tú eres digno de escuchar y considerar cuando nos hablas. Así que, Padre, yo te pido que abras nuestros ojos espirituales. Abre nuestros ojos espirituales y haznos ver, haznos saber, haznos entender lo que tú quieres para nosotros, en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestra iglesia y aún en nuestra nación. Nos ponemos totalmente en tus manos, nuestros ojos espirituales te los entregamos a ti, nuestra imaginación te la entregamos a ti. Todo lo que somos te lo entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.